exposición lo que voy a hacer es contarles simplemente lo que hago, y es una visión totalmente micro de lo que es el comercio internacional. ¿Sí? Básicamente porque mi experticia en lo que trabajo básicamente es en la exportación de agroalimentos. Eso es lo que estoy haciendo hace unos años desde la consultora en la que soy director, ¿no? La realidad, a ver, vamos a hablar desde, en principio desde el sector privado, o sea, desde la empresa, cómo nos mantenemos hoy en el comercio internacional y cómo podemos seguir adelante cuando muchas veces la coyuntura o los factores exógenos a la compañía no son tan amigables. Y como digo yo, lo peor que nos puede pasar es echarle candado a la empresa y decir, bueno, nos dedicamos a otra cosa. En realidad, yo soy un convencido, ¿no?, que la ingeniería que tenemos en el sector empresarial argentino es importante y que muchas veces tiene que ver con saltear estos puntos o estas cuestiones que hacen a la coyuntura política, no solamente de la Argentina, sino de los países de destino, básicamente. Yo tengo una característica para las presentaciones, que hablo, no paso las presentaciones, soy un desastre organizativamente. Pero a ver, vamos a ir pasando, así yo me ordeno también. Me desapareció el mouse. Está allá arriba, no se mueve, está contra mí. ¿Sí? Ahí está. Pero a ver, ampliamente, por favor. Bien, esta es, yo les diría, una filmina muy poco amigable, bien, pero es lo que yo pienso básicamente de lo que son las operaciones internacionales mirado desde la empresa. ¿La leemos juntos? Así como no resulta simple apalancar una idea en el mundo de los negocios, tampoco lo es la implementación de acciones en mercados internacionales. En realidad, lo difícil en este caso no es la acción, sino la decisión de finalmente salir. Me permito invitarlos a recordar aquellos primeros pasos en el mundo de sus negocios, cuando las últimas líneas del balance mostraban cifras poco alentadoras. Cuando se decide ingresar a nuevos mercados, quizás se experimenten vivencias similares, solo que apoyadas en una experiencia de años en el mercado interno que garantiza el preludio de nuevas unidades de negocio, los cuales en sus comienzos tampoco tendrán una superabundancia de ceros. Si bien el empirismo ayuda a la toma de decisiones, también no es menos cierto que cuando los escenarios son diferentes, no es recomendable aplicar las mismas fuentes de conocimiento. En resumen, cuidado con la argentinidad en el extranjero. Por lo antes mencionado es que me atrevo a afirmar que el producto, el precio, el tipo de cambio, las políticas comerciales, el político de turno, etcétera, pueden o no hacernos más o menos felices a la hora de proyectar el negocio hacia los mercados internacionales. Pero no podemos hablar de felicidad o infelicidad si al menos no hacemos una proyección. Sería complejo hablar de calidad si se desconocen las preferencias de los consumidores, o pensar en términos de políticas de precios si se desconocen las políticas monetarias de los países de destino, o analizar políticas comerciales si se desconocen los acuerdos comerciales. No tengo duda de que existen potenciales consumidores en el mundo que esperan por muchos de los productos y servicios prestados en Argentina. Eso es lo que yo pienso con respecto a lo que es el comercio internacional, ¿no? A ver, yo hago una diferenciación del tema comercial, que es salir a los mercados internacionales con acciones de corto plazo y con acciones de mediano y de largo plazo. ¿Por qué es importante esto? Porque, a ver, cuando uno salió de la facultad, le decía, bueno, a ver, usted para entrar a los mercados internacionales lo que tiene que hacer primero es un análisis endógeno de su compañía, luego un análisis exógeno de su país, mirar las estrategias de inserción más convenientes, ver los canales de distribución que tienen, las políticas de compra de los diferentes canales, y ahí decidir usted cuál es la característica de su empresa y del mercado, y va a lograr un posicionamiento y va a tener una marca posicionada en los mercados internacionales. ¿Qué? Cuando vos ibas y le planteabas eso a un pyme, te decía, ¿de qué me estás hablando, flaco?
Lo que yo quiero es vender y que la utilidad de las ventas en el mercado internacional, sí, ok, te la empiezo a poner para que vos vayas a esas ferias, a esas exposiciones y puedas lograr ese posicionamiento que tanto querés y tanto me hablas. Entonces, bajamos a la realidad lo que los grandes catedráticos nos dicen sobre lo que es el mundo de los negocios internacionales dentro de la empresa. Y entonces, es ahí la distinción de lo que es el corto plazo y el mediano y el largo plazo. Entonces, ¿qué dijimos? Y vamos a cambiar los objetivos por el cual yo quiero salir al mercado internacional. Entonces, claramente se diferencia esto. Y digo, en el corto plazo, nunca saliste a los mercados internacionales. Nunca saliste. Muy bien. Entonces, para salir a los mercados internacionales, pensaron en estos términos. Síganme con este razonamiento. El objetivo es vender lo que sea, donde sea, siempre y cuando tu precio de venta sea superior a tus costos variables y tengas capacidad ociosa. Listo, y no tengo que leer mucho más libros. Digo, si yo tengo capacidad ociosa y puedo vender por encima de los costos variables que me demanda la producción de ese producto, ya por lo menos me van a quedar una rupia para pagar el costo fijo que es el alquiler de galpón. Entonces, ya estoy en una mejor condición que no vender. Listo. Ese es el objetivo del comercio internacional en el cortísimo plazo. Después estamos totalmente de acuerdo. Lo ideal es decir, ok, hagamos una selección de mercado, hagamos una investigación de mercado, paguemos $30.000 por cada mercado de investigación de mercado para hacer algo bueno. O sea, imagínense yo voy, le caigo un pico y le digo, hola José, ¿cómo andás? Mirá, tengo una terrible complicación y es una incertidumbre total. Yo no sé en cuál de estos 5 mercados entrar y quiero investigar los 5. Vale $30.000 por 5, o sea, me da $150.000 para pagar 5 investigaciones de mercado. ¿Qué cree que don José va a decir? Estamos hablando de un pyme. Entonces, vamos a la realidad. Siempre yo les digo lo siguiente a mis clientes y como política propia de los productos que comercializamos nosotros mismos. A ver, ¿qué hago yo? Yo soy broker en algunas cosas, soy trader en otras cosas. Los productos que me sirven a mí como trader, voy, los compro y los vendo en el mercado internacional y gano con la diferencia de precio, y en otro lado tomo los productos de la señora, se los vendo a la señora y cobro una comisión de esta transacción. Eso es lo que yo hago. ¿Con qué? Con agroalimentos, principalmente de lo que es legumbres. ¿Sí? Legumbres y pollo es lo que principalmente hago en mis negocios personales. Entonces, no paso la filmina, como les digo. Ahí está la diferenciación que hacía recién. Y entonces lo que vamos a hablar acá es el corto plazo. O sea, a mí la idea que me gustaría que se vayan de acá es decir, romper un paradigma de que la exportación es algo imposible. Es totalmente posible salir a los mercados internacionales. Es totalmente posible salir a los mercados internacionales. Y si nosotros nos paramos en hacer un análisis simplemente de las políticas públicas, no solamente de nosotros, sino del mundo, nos va a asustar. Lo primero que tenemos que mirar nosotros es nosotros como empresa. La otra vez en un seminario vi un señor que me interrumpía constantemente y me decía, no porque Moreno, no porque Costa, no porque... A ver, Flaco, sí, estoy de acuerdo, hay medidas que la verdad son muy poco amigables para quienes somos exportadores. Sí, estamos de acuerdo, la inflación de costos nos ha afectado terriblemente, estoy de acuerdo, pero vuelvo a repetir, yo lo último que voy a hacer es echarle candado a la empresa. Entonces, lo que hay que hacer primero es un análisis interno, un análisis endógeno, y ver ustedes como empresa si realmente
tienen las condiciones o creen tener las condiciones para salir a los mercados internacionales. Y esto no hay que buscar ninguna consultoría externa ni un gran ingeniero para darse cuenta de esto. Yo simplemente les digo lo siguiente. Hay dos puntos que son fundamentales en el momento que vos tomás la decisión de decir voy a diversificar mis mercados, voy a salir a los mercados internacionales porque quiero poner los huevos en diferentes canales, como decía la abuela ya. Es sencillo. ¿Y cuáles son los aspectos que tenés que considerar? Uno es que si tomás la decisión de salir, tomá esa acción como una nueva unidad de negocio de tu empresa. No tomes el comercio internacional con un deseo, o porque saliste de un seminario y dijiste que bueno, ahora sí voy a salir al mundo, voy a posicionar, voy a vender mis dulces de canola en el exterior, mi aceite de canola, mi dulce de rosa mosqueta, quería decir. ¿Por qué? Si vos no estás totalmente convencido de esa acción, vas a tirar la chancleta rápido. ¿Por qué? Porque son muchos más los problemas que se te vienen en el corto plazo que la rentabilidad del negocio. Pero es obvio, y está bien que así sea, estás en el valle de una curva de aprendizaje. Nunca hiciste comercio internacional. Vas a tener algunas cuestiones que aprenderlas desde el empirismo de la acción. Entonces, fácilmente, cuando hagas el primer embarque y el despachante te haya llamado 40 veces, de la marítima te haya llamado que pagues, o sí, porque no te entregan el BL, o sea, y te quedaste sin fondo y a vos tenés que pagarle al proveedor, y el banco, la carta de crédito tiene una traba, o tenés algún tipo de discrepancia, sí, vas a entrar en un ataque de nervios, pero es parte del crecimiento del negocio. Por eso yo siempre hago una comparación con sus negocios en el mercado interno. ¿Qué les pasaba a ustedes, a sus padres, a sus abuelos, quien haya comenzado con el negocio en que ustedes están, los primeros años? ¿Qué sucedía con eso? Y sí, cometían muchísimos errores por la falta de conocimiento. Con esto es lo mismo. Por eso, vuelvo a repetir, ustedes como personas, como management, es importante que estén totalmente convencidos de que es una acción de negocio, que es una unidad de negocio, que no es un centro más de costo de su empresa. Y el segundo punto importante es tomar la decisión en firme que si voy a hacer comercio internacional no lo voy a poder hacer desde acá. O sea, sí, muy bien, voy a hacer el seguimiento. Hoy el mundo tiene una globalización extraordinaria, fantástico, la globalización nos ha ayudado un montón a nosotros, la información, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que si yo quiero que el comercio internacional de mi empresa fluya, tengo que estar predispuesto a tomar un vuelo y a participar mínimamente en 2 ferias internacionales por año. Yo he rechazado clientes que me han dicho no, primero vamos a comenzar a hacer desde acá, manejarnos una investigación documental, vamos a relacionarnos, vamos a mandar muestras, pero por ahora no hay inversiones en viaje. Yo no trabajo de esa manera, porque vas a estar 2 años, te vas a mandar 4.500 mails, vas a mandar 20, 25 muestras y no vas a cerrar un negocio. Los 4.500 mails de 2 años es una charla de 25, 30 minutos con la contraparte y te evitaste de responder, no me responde, te llegó, no me llegó, no tengo tiempo. O sea, es sencillo. Señores, los negocios en la actualidad internacional se siguen cerrando como lo cerraban nuestros abuelos, cara a cara. Se siguen, y eso es lo que da la diferenciación que el señor Elizondo decía anteriormente, cuando hablaba de personalizar, de por qué le siguen comprando a esta fábrica de Rafaela. Yo siempre cuento una anécdota que nos pasó. Nosotros trabajábamos con un sector de
motor de GNC para auto, ustedes saben que los italianos son más competitivos en ese sector. La primera vez que vamos a la India a vender, había que competir con los italianos. Y la realidad, los italianos iban a Mumbai o a la ciudad de la India donde vendían y se quedaban en los hoteles. O sea, ni salían a la calle. Tenían que venir los talleristas o los compradores, los importadores, a negociar a los hoteles. ¿Sí? Los tanos estaban de aire acondicionado, buenos olores. Y la realidad, nosotros cuando fuimos, por una cuestión de curiosidad, no de estrategia empresarial, a recorrer y a mirar los talleres. Al taller que llegamos, por primera vez, era un taller que no era más grande que el escenario, un poquito más grande, más ancho. Y estaba emplazado como si hubiese estado emplazado en la Villa 31. Era ese el escenario. Ese tipo compraba $300.000 por mes. Al lado había una gomería que los autos no lo levantaban para cambiarle la goma, lo volcaban. O sea, ese señor los cambió a los tanos por nosotros. ¿Por qué? Porque fuimos a conocer su lugar, compartimos con él su lugar, con los técnicos, nada. No había sido una estrategia empresarial, habíamos por curiosidad ir a conocer el lugar, nada más. Y fíjense que ese simple acto, que tenía que ver más con lo cultural que con el negocio, cambiamos un proveedor. Imagínense que eso sí se transformó en estrategia después para sacarle los negocios a los italianos, ¿no? Entonces, yo generalmente hablo y me pierdo, no sé dónde ando. Bien, entonces, vamos con el corto plazo. Eso para mí es fundamental, como primera decisión. Y después, en el corto plazo no hay que hacer cosas muy complejas. Las tienen acá. Definir el producto que tienen, cuál es el producto que tienen y definirlo técnicamente el producto, que seguramente lo tienen. Definir técnicamente el producto, las características de ese producto. En este punto no hay que hablar de calidad de ningún tipo, porque yo no sé cuáles son los marcados de destino, que en definitiva son los que a mí me van a marcar cuál es la calidad de mi producto. Y el segundo punto es fundamental si hay que hacer comercio internacional. A ver, en el mundo de los negocios, en general hay mucho chanta, y en el negocio internacional hay chantas internacionales. Entonces, la verdad es que lo primero que nosotros utilizamos para hacer un filtro es los antecedentes de quien se comunica con vos. ¿Y qué haces? A ver, llama a alguien del exterior que quiere comprar garbanzo, que es uno de los productos que vendemos nosotros. ¿Sí? O porotos muno, o porotos alubia, etc. Cualquiera de esos productos. Sí, fantástico, te comunicás, o por Skype, o por mail, ¿qué haces? Automáticamente lo googleas a esa persona, o a esa empresa. Entonces, googleas, y de acuerdo a lo que encontres es el nivel de bola que le vas a dar a esa empresa. Entonces decís, a ver, si la persona que se comunicó con vos te manda desde un Yahoo, desde un Gmail, desde un Hotmail, a ver, ya a priori capaz es una excelentísima persona, pero a priori ya no le vas a dar la importancia de alguien que tenga un dominio de la empresa. Y segundo, vas a googlear, vas a ver la página, vas a ver los antecedentes, y como yo digo, por eso quienes estamos en comercio internacional siempre ayudan a que aparezcas en la red, ¿sí? en la cooperadora de tu hijo, del colegio, esas cosas sencillas, para que vean que sos una persona que existís. Entonces, este punto de la página web es fundamental. Y entonces, cuando me dicen, bueno, a ver, ¿qué características? La web tiene que ser muy sencilla. ¿Por qué? Porque quienes hacemos negocios nos interesan cosas muy sencillas. En definitiva, lo que queremos es hacer negocio. Y para eso necesitamos de la información, que alguna la vamos a recoger en la primera instancia y la otra vamos a recoger a partir de
que avanza la negociación. Esa página web tiene que ser en español y en inglés, ni en francés, ni en portugués, en español y en inglés, no se compliquen. ¿Sí? Y tener los productos, las características técnicas del producto y cuáles son los formatos de comunicación que tienen conmigo. Y entonces hoy hablábamos con un amigo sobre ese tema. Yo siempre digo, ahí tenés los teléfonos como corresponden, el Skype como corresponden, el celular, y como digo yo, el celular, si vas a hacer comercio internacional, no se apaga nunca, ¿sí? Como digo, yo no tengo la mesa de luz de mi habitación y tengo los problemas que tengo con mi mujer, pero mientras yo estoy durmiendo hay otra gente que está trabajando. Entonces es fundamental, no necesita nada más que eso una web. Capacidad de producción, estamos hablando, ya lo hablamos a esto, hablamos de tener ociosidad. Si no tenés ociosidad, primero hacer el plan de inversión que tengas que hacer para lograr ociosidad y luego hablar de comercio internacional. El management son ustedes, lo que les decía, es la decisión de ustedes de salir al mercado internacional y no tomar este como una acción de coyuntura. Los recursos humanos, o sea, el comercio internacional, acá estamos hablando de dos. A ver, vamos a ordenar esto. Vos tenés dos patas fundamentales en comercio internacional, lo que es lo comercial y lo que es lo operativo. Acá, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de lo comercial, que para mi opinión es lo más complejo del comercio internacional. Después está lo operativo, que lo operativo es lo que te quita el sueño a diario en el comercio internacional, pero es solucionable. Lo comercial es encontrar esa contraparte y que esa contraparte le deje de comprar a los TAN y te compre a vos, o ser vos la empresa de Rafaela que te posiciones y que te compren a vos y no le compren a otro. Eso es lo comercial y eso es lo complejo de lograr. Lo operativo es lo aduanero, lo logístico, lo bancario, las órdenes de pago, las transferencias, las cartas de crédito, el forwarder, el BM, el round trip, el contenedor abierto. Eso es lo operativo. Te quita el sueño, sí, pero es solucionable. Hay herramientas para solucionar. Lo que no podés solucionar es que una persona te deje de comprar porque vos no cumpliste con una entrega. Eso es complejo. Entonces, cuando yo hablo de recursos humanos, lo tengo que separar. ¿Qué recursos humanos tengo para lo comercial? ¿Qué se necesita para lo comercial? Una persona que esté dispuesta a viajar. A ver, nosotros armamos un cronograma desde el principio de año de participación en 5 ferias. Hicimos Argelia, ¿sí? O sea, norte de África, el crecimiento del norte de África, Argelia, Barcelona, la semana que viene es Estambul, Xi'an en París y Gulf Food en Dubái en febrero. O sea, esas 5 ferias se planificaron. ¿Qué recursos humanos se necesitan ahí? 2 tipos de recursos humanos, uno técnico y uno comercial. El técnico es el que tiene claro cuáles son los requisitos de entrada o de ingreso a los diferentes países para poder calcular correctamente los costos, ¿sí? Y el comercial es manejo de idioma, ¿sí? Manejo de idioma y conocimiento del sector. Yo siempre digo lo siguiente: quien va a una feria o quien va a vender tiene que ser la persona que sabe del negocio, no el que sabe de comercio internacional. Nosotros cuando vamos a vender algo que desconocemos o es de un cliente, lo que le decimos es: señores, por favor, alguien de ustedes, alguien de la empresa tiene que acompañarnos a nosotros. Yo te voy a dar las herramientas técnicas de comercio internacional, pero el que sabe de la venta de garbanzo, de lentejas, de poroto, de pollo, de pavo, son ustedes, es la empresa. Son ustedes los que tienen que estar negociando, ¿sí? Y después, en el tema operativo, los recursos humanos, bueno, es trabajar con un despachante que conozca, si es posible, el sector, con un forwarder o con las líneas directas si vos tenés
personal dentro de la empresa, no le aconsejo trabajar con la línea directa si vos no tenés personal, ¿sí? Trabajen con un forwarder que les va a solucionar la vida, con un surveyor en el caso que tu producto necesite de un control de calidad importante, pero no necesariamente tienen que tener armado un departamento de comercio exterior para comenzar a exportar, ¿sí? Capacidad económica y financiera, y sí, la capacidad económica y financiera es importante porque la curva es un poquito más larga. O sea, la curva de descalce es un poquito más larga en el momento que estás comprando, pagando las materias primas, hasta que vos cobrás por más de que sea una operación a la vista. Es un poco más larga que en el mercado interno. Ahora sí, muy bien. Cuando yo hago ese análisis interno, digo, ahora lo que voy a mirar es el contexto. Y de esa manera me voy a dar cuenta si ese contexto, qué tan amigable es ese contexto para que yo saque los mercados internacionales. Y ahí sí podemos incluir lo que el expositor anterior habló sobre lo que ha sido estos últimos 10 años de lo que ha sucedido con el comercio exterior en Argentina. Pero vuelvo a repetir, si bien la caída de competitividad que hemos tenido nosotros en estos últimos años, también ha habido algunas herramientas que hay que saber utilizarlas y tomarlas. Por ejemplo, hasta hasta principios de este año, yo 98% de las operaciones que realizo son exportaciones. Nuestros exportadores los pegamos con los importadores para hacer las compensaciones. Se conocen que eran el tema de las compensaciones con los importadores, y la realidad, lo que hacíamos era obtener un 4, un 5, un 6% de rentabilidad extra que te pagaba el importador. Y de esa manera, algunos mercados siguieron siendo los mismos, o sea, no cambiaron los mercados, pero por ejemplo sí abrimos nuevos mercados. En el caso del arroz a Perú lo abrimos de esa manera, fue porque hubo un importador que nosotros le dimos la mercadería, el que importó fue ese importador exportó, se hizo cupo para sus importaciones, que era la exigencia de la Secretaría de Comercio, y nosotros logramos con ese 6% trasladarlo al precio y entrar al mercado peruano. Entonces, bien, hay que estar al tanto de esas herramientas, sí, que a veces aparecen en el mercado, y hay que saberlas utilizar rápidamente. Como digo yo, hay que tener una lectura constante del mercado para utilizar esas herramientas, porque muchas veces esas herramientas están por un tiempo determinado y luego desaparecen. Bien, y para eso hay que tener una actualización constante, ¿no? Vamos a operar desde la realidad. A ver, ¿cómo hacemos con esto? Tomamos la decisión de salir al mercado internacional, tenemos claro cuál es el producto, ya hicimos la página web, tenemos la página web como corresponde. Ahora lo que tengo que hacer es realizar la clasificación arancelaria del producto que tengo. ¿Por qué necesito la clasificación arancelaria? Porque por medio de la clasificación arancelaria lo que voy a hacer es buscar en las bases de datos cuáles son los mercados de destino hacia dónde se están exportando esos productos. Y acá hago un paréntesis. Yo trabajo como consultor externo para diferentes organismos de promoción en Argentina, como es la Fundación Exportar, como es el programa ProArgex, como es ProArgentina, que son diferentes organismos de promoción de exportaciones argentinas. Pero yo trabajo como consultor externo donde voy a dar alguna charla, ¿no? Pero esos organismos son laderos míos a la hora de yo hacer negocio. Yo utilizo muchos de los servicios que estos organismos prestan, y a mí yo siempre digo, a mí significa tener 2 empleados menos. Saber utilizar las herramientas que tiene, por ejemplo, la Fundación Exportar. La Fundación Exportar te arma una agenda, la Fundación Exportar te hace un perfil de mercado, la Fundación Exportar te consigue un listado de importadores, porque por medio de la Cancillería y del agregado comercial del exterior te consiguen el listado de importadores de tu producto de Burkina Faso.
porque te interesa ese mercado. Entonces, yo tengo dos alternativas: o yo me pago las bases de datos yo, ¿no? Entonces pago Mercosur Online, o pago Gnosis, y así todo, no voy a tener el acceso que tiene la Cancillería en el exterior a las bases de datos, o trabajo con estos organismos de promoción. ¿Sí? Y el trabajar con estos organismos de promoción es muy sencillo: ir, golpear, presentarte, decir quién sos, obtener una tarjeta y lograr las formalidades de pedido mediante un mail. No es gran cosa. Y manejar los tiempos del pedido de información hasta que a vos te llegue esa información. Entonces, lo primero que yo hago en esta decisión de que voy a salir al mercado internacional es lograr la posición arancelaria con un despachante que te clasifique el producto y te dé la posición arancelaria. Con esa posición arancelaria yo voy a pedir la información de cuáles son los mercados hacia donde está exportando Argentina de esa posición arancelaria. Eso a mí ya me marca una tendencia. Recuerden que esto es corto plazo. Yo voy a copiar la tendencia hacia donde vamos. Recuerden que yo necesito lograr utilidad para luego sí entrar a los mercados más prometedores y posicionar mis productos en los mercados internacionales. Entonces, con esa posición arancelaria, lo que hago es buscar cuáles son los mercados más interesantes. Cuando determino cuáles son los mercados más interesantes, es definir de esos mercados cuáles son los canales de distribución o cuáles son los importadores. Lo primero que vamos a obtener de las bases de datos, como les decía recién, como Mercosur Online o como Gnosis, es cuáles son los mercados hacia dónde vas y cuáles son los precios de venta, ¿sí? Los valores FOB, en el caso de las exportaciones, hacia esos mercados. Ahí determinaré de esos mercados cuáles son los que me interesan, y ahí digo, bueno, ok, hay 5 mercados. De esos 5 mercados voy a comenzar con estos dos, digo, son España y Portugal. De España y Portugal hago un pedido, vuelvo a repetir, a la Fundación Exportar. Vamos a tomar la Fundación Exportar como un paradigma de organismo de promoción argentino. Y digo, bueno, a ver, ¿me podés conseguir de Portugal